Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Saludamos hasta ahora a nuestros lectores y usuarios que nos escuchan. Bienvenidos a Economicast. Soy Iván Torres, redactor de Portafolio, y junto a toda la redacción de Portafolio les contaremos lo que será noticia esta semana. Entre los temas que abordaremos está la ley de financiamiento que presentó precisamente la semana pasada el Gobierno Nacional, el dato de informalidad que presentará el DANE y las utilidades de las empresas para el tercer trimestre de este año. Comenzamos precisamente hablando de este tema importante que tiene que ver con la ley de financiamiento, y para ello nos acompaña Sebastián Londoño. Sebastián, ¿qué podemos esperar de esta polémica ley que hasta el momento ha sido recibida en el Congreso? Bueno, lo que podemos esperar es un debate para alquilar balcón, la verdad, porque hay distintos temas que tienen inquietadas a la población y a los empresarios, a los gremios, empezando desde el IVA, desde el aumento de la base de productos de IVA, los cambios en las declaraciones de renta tanto para personas naturales como jurídicas, los nuevos beneficios tributarios, las posibles sanciones nuevas. Es decir, es un paquete de cambios normativos al estatuto tributario que tienen con mucha preocupación a ciertos sectores y con algún beneplácito de parte de otras. En temas puntuales, creemos que esta semana va a empezar el trámite legislativo en el Congreso. Hasta ahora no se ha convocado a las sesiones económicas de las comisiones, pero por los tiempos tan apretados que tiene el Congreso en este cierre de año, tendría que hacerse desde esta misma semana o por tardar la próxima, pero todo parece indicar que es desde esta misma semana. El IVA ha sido un tema bastante polémico. Usted, desde lo que se puede analizar y desde el ambiente que se puede ver en el Congreso, ¿es posible que pase esa tarifa del IVA que están proponiendo? El tema de la tarifa general es uno de los puntos que más tranquilidad ha dado en el Congreso, porque se reduce para el próximo año, para los dos próximos años al 18% y para el 2021 al 17%. La cuestión que tiene preocupado al Congreso y que según los analistas y según las cuentas que se han hecho en el Capitolio no pasaría es el tema de la ampliación de la base de productos. ¿Por qué? Porque hoy en día más o menos el 70% de la canasta familiar ya tiene un pedazo de IVA, pero no completo. Entonces, ¿qué pasaría? Más o menos unos 220 productos de la canasta familiar. La canasta familiar son más de 400 productos, pero más o menos la mitad tendrían que tener, se les incrementaría ese impuesto, algunos productos de 0% al 18% y de otros del 5% al 18%. Ese cambio como tal es el que preocupa en el Congreso, porque ni siquiera en el Partido del Centro Democrático tiene el apoyo completo, y sabiendo que el Centro Democrático es el partido de gobierno del presidente Duque y del ministro Carrasquilla. Sí, en ese sentido uno podría ver que de pronto el gobierno está radicando una iniciativa que de pronto tiene una expectativa de recaudar X dinero y de pronto sale ya con un monto menor al que inicialmente está planteando. Claro, la cuestión es que hay dos situaciones. Una es que el IVA es lo que más recaudo traería el próximo año. De los 14 billones que se recaudarían en total, 11 vienen de IVA o 11 llegarían del IVA. Y la otra es que los 14 billones se necesitan sí o sí para financiar el presupuesto del otro año. Entonces hay dos posibilidades. Una, o que no pase eso y pase la ley como tal, pero sin el componente del IVA, lo que le daría un recaudo al gobierno más o menos de unos 3-4 billones. Pero el problema es que necesitaría conseguir los otros 10 restantes para cumplir con el presupuesto del otro año. O la otra opción, como lo ha planteado el gobierno, es que si definitivamente no pasa esta ley, habría que recortar el presupuesto para el próximo año en salud, educación, pensiones, vivienda, etcétera, etcétera. La lista es innumerable, entonces la disyuntiva es bastante grande por un lado o por el otro. Bueno, Sebastián, pues estaremos atentos al trámite de esta iniciativa que pues inicia esta semana. Bueno, feliz semana. Gracias. Bueno, y ahora damos paso a Constanza Gómez, que nos hablará sobre los resultados del tercer trimestre de las empresas. ¿Cómo les fue en términos de utilidades a las empresas de nuestro país, Constanza? Pues Iván, hasta el momento son pocas las que se han reportado sus balances al tercer trimestre, porque usted sabe, lo hacen a lo largo del mes y poco a poco. Entonces tenemos apenas resultado de Ecopetrol, resultado de Nutresa, de algunas del sector de energía, pero se espera que en los próximos días poco a poco vayan presentando sus resultados. ¿Qué perspectivas tenemos teniendo en cuenta que ya digamos que en este segundo semestre había una expectativa muy amplia en términos de una reactivación económica? Eso hasta el momento, por lo menos en Ecopetrol, lo que se conoce de Nutresa, algunas como EPM, ¿se ha visto reflejado ese cambio positivo en la dinámica económica?
Pues al parecer sí, las empresas han reportado, fíjese usted en el caso de Ecopetrol, el aumento de los precios del petróleo y el tema del dólar ha beneficiado las cuentas de esta compañía. Nutresa reporta mejores ventas, el grupo Éxito, que aún no ha dado sus cifras de lo que se sabe hasta el momento, el consumo en Brasil y el comportamiento de los negocios que tiene esta cadena en Brasil, parece que va a empujar al alza el balance, y lo mismo a nivel interno en Colombia. Parece que venían de épocas de contracción y ya las ventas se están notando con un mejor desempeño. Lo que tal vez no se va a reflejar muy bien es el comportamiento de Argentina. Usted sabe que la economía de Argentina está de capa caída. Así y eso obviamente se puede reflejar en los resultados del grupo Éxito en ese país. Ok, y frente a de pronto unas empresas que no tengan una dinámica positiva, digamos que por lo que se ha visto, ¿hay algunas que se sepan o...? Pues hasta el momento no tenemos unos resultados, pero yo pienso que por el contrario, en general va a haber buen comportamiento y más bien expectativas favorables hasta lo que va a ser el cierre del año. Ya estamos en la recta final, la gente ya está pensando en diciembre y por supuesto las empresas también. Entonces quizás este corte de cuentas a septiembre los lleves a mirar cómo planear el 2019 ahora con todos estos escenarios macroeconómicos de nuevos impuestos, de beneficios tributarios, pero por el otro lado cobros a los consumidores. Todo eso lo están analizando. De hecho, le anticipo que es probable que a lo largo de la semana la ANDI se pronuncie ya en detalle sobre la reforma, porque ellos han dado, Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, ha dado resultados generales y análisis y comentarios generales sobre la ley, pero Portafolio ha consultado y hay como un equipo trabajando sobre el detalle de esa reforma, y seguramente eso también incidirá en la planeación de las empresas para el 2019. Bueno, pues estaremos muy pendientes entonces también de lo que dicen los empresarios sobre el escenario que puede plantear esta ley de financiamiento. Constanza, muchas gracias por participar en este Economicats. Bueno, ahora damos paso a nuestra compañera Adriana Leal, quien nos va a comentar sobre el dato de informalidad laboral que presentará al final de esta semana el DANE. Vale la pena recordar que ellos ya entregaron en estos días el dato de desempleo. Así que, Adriana, por favor, ¿qué podemos esperar teniendo en cuenta esta perspectiva económica que tenemos ahora? Bueno, como ya dijiste, el dato de desempleo fue informado esta semana y en el mes de septiembre el desempleo en el país llegó al 9,5%. Entonces, digamos que comparando con lo que ha sucedido en el mismo periodo del año pasado, o sea, de julio a septiembre del 2017, la informalidad llegó al 48,7% y el desempleo era del 9,2%. Es decir que, digamos, si comparamos estos dos periodos, teniendo en cuenta que el empleo y el desempleo por lo tanto es estacional, se podría ver un aumento proporcional del nivel de formalidad. Es decir que si el año pasado era el 48,7% y era un poco menos el desempleo, puede que este año el nivel de informalidad aumente un poco, tal vez alrededor del 49%. Sin embargo, digamos que esta medida no es nueva, porque en general en lo corrido del año se ha visto que siempre el nivel de informalidad está alrededor de la mitad de las personas, y en general se han hecho estimaciones que en el año ha sido superior incluso al 50%, es decir, que en general en el país más de la mitad de la población ocupada lo hace en la informalidad. Y para que esto cambie, pues se están tomando medidas, pero no es algo que se espere al corto plazo. Adriana, el DANE en los últimos reportes ha incluido un dato interesante, que es el de Venezuela, el de los migrantes venezolanos en el país. Por favor, ¿nos podrías explicar un poco de qué se trata ese dato y cómo está influyendo de pronto en el tema del empleo, el desempleo, la informalidad en Colombia? Es bien interesante esta medición. Desde hace alrededor de unos 3-4 meses el DANE empezó a hacer este esfuerzo por medir la presión que está haciendo la presencia de venezolanos en el país. Y la manera en la que lo miden es preguntándole a las personas en las encuestas si en los últimos 12 meses vivió en Venezuela, si es colombiano o es venezolano y si estaba ocupado en ese momento.
Esa es la medida en la que están midiendo el desempleo y en general está alrededor también del 18, el 20% de las personas que están desempleadas. Eso incluye tanto a los venezolanos como tal, como a los colombianos que regresaron de Venezuela. ¿Influirá también en el dato de informalidad laboral? Sí, de hecho lo que dicen los expertos es que si bien era complicado conseguir trabajo en Colombia antes de que esta migración llegara, ahora lo que está sucediendo es que es incluso difícil entrar a emplearse en la informalidad, que era como la manera la que la gente podía encontrar trabajo en la informalidad. Ahora es incluso más complicado porque en la informalidad hay muchos venezolanos porque los empleadores pueden pagarles menos. Entonces, este es un problema, digamos que se ha complejizado mucho más el panorama porque hay una cuestión de oferta y demanda de les puedo pagar menos, entonces emplean más venezolanos en ciertos sectores, pero digamos que no es algo que uno pueda generar, digamos que no hay una posición oficial por parte de las autoridades de cómo sería esto, pero los analistas eso es lo que encuentran. En todo caso, pues el dato que entregó el DANE la semana pasada de desempleo, pues no varió mucho, digamos que se mantiene estable apenas con una leve subida, ¿cierto? Sí, de hecho lo que dijo el director del DANE, el señor Oviedo, es que aunque respecto al año pasado, septiembre del 2018 frente a septiembre del 2017, aumentó el desempleo en 30 puntos porcentuales. Eso no significa como una señal muy radical de algo que esté sucediendo en una medida negativa. Sin embargo, siempre es bueno tener los números en la cabeza y eso significa que en septiembre 110,000 personas en el país dejaron de estar ocupados y de trabajar. Y en el mismo periodo de tiempo, 300,000 personas entraron a la ocupación. Entonces ahí uno puede mirar las proporciones. Perfecto, Adriana, pues muchísimas gracias. Pues con esta información terminamos este episodio de Economicast, una mirada a los hechos económicos que serán noticia esta semana. Y ustedes, por favor, no olviden estar conectados a toda la información de www.portafolio.com. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.